¿Y qué tal, gente? Aquí estamos en otro video para este canal en el que vamos a hablar sobre la jornada del primer día de abril de la MLB, en el que pues ya saben, daremos nuestros pronósticos, picks y análisis sobre la previa de toda la jornada del día miércoles, en el que empezamos con el primer partido entre los Atléticos contra los Bravos de Atlanta. Este sería el tercer enfrentamiento entre estos ambos equipos, en el que va a empatar la serie. El último lo ganó los Atléticos, en el que los Atléticos mandan a Luis Severino, que el line-up actual de los Bravos de Atlanta sí lo batea regularmente, o sea, es un pitcher que sufre daño contra este equipo. En su última salida de este 2026, tiene una efectividad de 3,60, permitió 3 hits, 2 carreras limpias y 3 bases con bolas y 2 strikeouts. En el 2025 tuvo una efectividad de 4,54, 124 ponches. Promedia 3,89 ponches en total por promedio, en el que es muy permisivo con las bases con bolas. En 57% de sus salidas, o sea, la mayoría de veces que ha salido, permite 0 o 2 carreras y el otro 33% 3 o más carreras. Es un pitcher que juega mucho mejor de visita. Ojo, los Atléticos juegan de visita, promediando una efectividad de 3,2 y de en casa 6,1. Muy buena estadística. En sus 5 apariciones contra los Bravos de Atlanta tiene una efectividad de 4,13. Es una estadística, pues, normal, si lo podemos poner así. Y del otro lado, el pitcher de los Bravos de Atlanta es Chris Sale, que no se ha medido con todos en el lineup actual de los Atléticos, en el que su última salida permitió 0 carreras, 3 hits, 3 bases con bolas y 6 ponches contra los Kansas City Royals. En el 2025 tuvo una efectividad de 2,58, 165 ponches. Por promedio por partido de salida, tiene 8,17 ponches. En el 71% de sus salidas permite de 0 a 2 carreras, el otro 29% 3 o más carreras. Y en sus últimas 7 apariciones contra los Atléticos tiene una efectividad de 3,42. Si nos ponemos a ver quién gana, la verdad, si nos ponemos en tema de pitcher contra pitcher, pues termina siendo mejor Cruisel en tema de estadísticas y en tema de salida. Ya es un pitcher veterano, pero que sigue teniendo ese power. Es una ventaja muy, muy grande en ese sentido. Los dos son muy buenos explosivamente en el que tema del bateo, pero sí va a influir demasiado el picheo, el bullpen. Y vamos con el tema de la localía. Moneyline Bravos, Handicap Bravos y under de 8 carreras en lo que va a ser en este encuentro. Y pasando con el siguiente encuentro en el que es los Texas Rangers contra los Orioles. Estos equipos es el tercer enfrentamiento en el que llevan ventaja con 2-0 en esa serie entre los Texas Rangers, en las que los han dominado claramente y siendo visitante a los Orioles. Actualmente en este partido el equipo de los Texas Rangers van a mandar a Nico Eovaldi, que no se ha medido con la mayoría del lineup actual de los Baltimore Orioles. Y en su última salida contra los Phillies tuvo un mal partido en el que tiene una efectividad de 9,64. Pésimo. Permitió 8 hits, 5 carreras limpias, 0 bases con bolas y 7 ponches. Fue un partido en el que recibió demasiado castigo. En el 2025 tuvo una efectividad de 1,73, 129 ponches y por partido promedia 6,23 ponches. En sus últimas salidas, o la mayoría de sus salidas, tiene 64% permite 0 o 2 más carreras, el 36% 3 o más carreras. En sus últimas 20 apariciones contra este equipo, los Orioles tienen una efectividad de 3,43 y en su último partido que se enfrentó contra ellos no permitió carreras. El equipo de los Orioles mandan a Trevor Rogers, que tuvo una efectividad de su última salida de 0 carreras, no permitió ni una, 3 hits, 4 bases por bolas y 5 ponches contra los Minnesota Twins. Va Trevor Rogers contra el lineup actual de Texas, pues no tiene un bateo regular, o sea, sí recibe daño de lo que es este equipo. En el 2025 tuvo un promedio de 1,81, 105 ponches y por promedio permite 6 carreras, digo, perdón, por promedio tiene 6 ponches. Y lo malo de este pitcher es que sí va a ser muy permisivo con las bases con bolas. En sus últimas 4 apariciones contra los Rangers permite una efectividad de 2,81. El 53% de sus salidas permite 0 o 2 carreras y el otro 47% 3 o más carreras. ¿Quién va a ganar? Moneyline, Texas Rangers, handicap -1.5 Rangers y este partido va a ser de bajas. Porque los Texas Rangers empezaron muy bien en el tema del bateo. Veremos cómo sale Nico Baldi, todo depende de esto. Pero Nico Baldi es un muy excelente pitcher, es uno
de los mejores, el mejor de su rotación, si lo podemos poner así. No creo que vaya a ser el mismo papel de contra Filadelfia. Es un pitcher muy bueno. Los Orioles batallan demasiado en el tema de bullpen, del picheo. Tienen bateo, pero no creo que puedan contra este equipo tan fino de los Texas. Y Moneyline, como les repito, Rangers, Handicap Rangers y under ese partido. Y pasando con el siguiente encuentro entre los Piratas contra los Reds, este es el tercer enfrentamiento en el que va a empatar la serie. El último partido lo terminaron ganando los Piratas. En este partido, el equipo de Piratas mandan a Paul Skeens, un pitcher, ya le he comentado demasiado este pitcher, pero es uno de los mejores de la liga, en el que pues en su primera salida de esta temporada 2026 tuvo una efectividad de 67.50, tuvo un horrendo salida, pues sí, creo que es una de sus peores salidas en toda su carrera, en su corta carrera que lleva, en el que pues la mayoría de veces se determinó por errores de su equipo. Yo siempre lo he dicho, Paul Skins contra todos. Muchas veces de las victorias de los Piratas dependían del picheo de Paul Skins. Pero les comento, su última salida le fue pésimo contra el equipo de los Mets. Permitió 4 hits, 5 carreras limpias, 2 bases por bolas y nomás tuvo un ponche. Esto no quiere decir como pichó en los 25, que tuvo una efectividad de 1,97, 196 ponches. En promedio tiene 7,35 ponches promedio. En el 73% de salidas permite 0 o 2 carreras y el otro 27% 3 o más carreras. En sus últimos 5 apariciones contra los Reds, tiene una efectividad de 0,31 y en sus últimos 4 juegos contra ellos no ha permitido carreras. Paul Skins contra los Reds tiene un dominio claro con esta última estadística que les digo. Los ha dominado desde principio a fin. Muy buena estadística y esta estadística yo creo que determina el pie de este partido. El equipo de los Reds mandan a Abbott, que no se ha medido contra el lineup actual de Piratas, en el que su última salida permitió 0 carreras, permitió 7 hits, 0 carreras limpias, una base con bolas y 4 ponches contra Boston. En el 2025 tuvo una efectividad de 2,85, 149 ponches y es un pitcher que termina jugando mejor en casa, que tiene una efectividad de 2,39. A comparación de visita, que tiene una efectividad de 3,46, es una efectividad buena el que sepa pichar en casa mejor que en visita. Y por promedio, por partido, tiene una efectividad en ponches de 6,4. Es lo que promedia por partido. Es por salida, más bien dicho. Y el 59% de sus salidas permite 0 o 2 carreras y el otro 41% 3 o más carreras. En sus últimas 3 apariciones contra los Piratas de Pittsburgh, tiene una efectividad de 3,0. Y decidiendo quién gana, vámonos Moneyline. Sí, aquí se va a depender demasiado del picheo de Paul Skins. Les digo, Paul Skins contra todos. Handicap menos 1.5 Piratas. Y este partido va a ser de bajas. Son ambos excelentes pitchers. Y en el que se notan estos ambos excelentes pitchers que tienen dominio contra estos equipos. Y pasando al siguiente encuentro entre los nacionales contra Filadelfia. Este es el tercer encuentro en el que se enfrentan ambos equipos. La serie va empatada. El último juego lo ganaron los Philadelphia Phillies. Y actualmente los nacionales van a Cavalli, que no se ha enfrentado contra nadie del line-up actual de Filadelfia. En su última salida tuvo una efectividad de 4,91, permitió 3 hits, 2 carreras limpias, 3 bases con bolas, 5 ponches contra Chicago Cubs, perdón. En el 2025 tuvo una efectividad de 4,25 y 40 ponches, promedia 4,29 ponches, pues sí, en promedio de ponches. Es muy permisivo con las bases con bolas, juega mucho mejor en lo que es en casa con una efectividad de 2,49 y en visita con una efectividad de 6,17. Eso es una estadística que le juega en contra. En el 48% de apariciones de sus salidas permite de 0 a 2 carreras, el otro 52% 3 o más carreras. En sus últimas 2 apariciones contra el equipo de Filadelfia tiene una efectividad de 2,8 y en sus últimas aparición contra este equipo permitió 3 carreras. Pasando ahora con el equipo de Filadelfia. Filadelfia manda a Christopher Sánchez, en el que no se midió contra el equipo de los Nacionales. En su última salida no permitió ni una carrera, permitió 3 hits, 0 carreras limpias, 0 base con bolas y tuvo 10 ponches. Tuvo un grandioso juego contra los Rangers, Texas. En 2025 tuvo una efectividad de 2,50, 212 ponches y una estadística que le juega a favor. En casa tiene una efectividad de 1,94 y de visita
3,2. En sus últimas 11 apariciones contra el equipo de los nacionales tiene una efectividad de 3,78 y en su último partido tuvo 2 carreras. Este partido, gente, pinta para que los ganen, la verdad. Los Philadelphia Phillies, toda la estadística pintan para esto, aunque esté muy explosiva el equipo, la ofensiva de los nacionales, pero Christopher Sánchez es otro top, es un pitcher de nivel, de los mejores. Moneyline, Filadelfia, Handicap Filadelfia, y este partido va a ser de altas. Estos equipos se han demostrado demasiado poder ofensivo, se pintan para altas. Pasando al siguiente encuentro entre Toronto contra Colorado Rockies. Estos Rockies, gente, también es un equipo que me ha sorprendido. Le ha competido a su campeón, estos campeones, incluso ganándoles por paliza. Esto es béisbol, obviamente, pero me ha sorprendido el nivel. Veremos cómo se sigue manteniendo en lo que es en este resto de la temporada. Pero actualmente el equipo de los Rockies van a mandar a la lomita a Kyle Freeland, que dominio de Freeland contra el lineup actual de los Blue Jays, en el que en su última salida tuvo una efectividad de 4,15, permitió 5 hits, 2 carreras limpias, 2 bases con bolas y 2 ponches. En el 2025 tuvo una efectividad de 4,98, 124 ponches y promedia 4,03 ponches. En sus últimas salidas, bueno, en sus salidas permite 51% de 0 a 2 carreras, 49% de 3 o más carreras. En sus últimas 2 apariciones contra el equipo de los Blue Jays, tiene una efectividad de 9,31, no le va muy bien. Y en su último partido contra ellos permitió 6 carreras. Le va mal contra los Blue Jays a Kyle Freeland. El equipo de los Blue Jays manda a Gausman, que no se ha medido contra todo el line-up de los Colorado Rockies actualmente. En su última salida permitió una efectividad de 1,50, un hit, una carrera limpia, 0 bases con bolas y 11 ponches contra los Atléticos. Tuvo muy buena salida Gausman. En el 2025 tuvo una efectividad de 3,59 y permitiendo un promedio de 8,01. Esto en el tema de lo que es ponches. En sus últimas salidas, bueno, en la mayoría de sus salidas, perdón, tiene una efectividad de 75%, permite 0 a 2 carreras y el otro 25% 3 o más carreras. En sus últimas 9 apariciones contra el equipo de Colorado tiene una efectividad de 4,78 y en su último partido contra ellos tuvo una sola carrera. Este es un partido en el que veremos clara dominancia de Gaussman y pues con Kyle Freeland es un equipo en el que bate demasiado y pues todo pinta y debería ser así que van en Moneyline, Blue Jays, Handicap Blue Jays y este es un partido de 8 carreras over. Así está la línea de lo que es en este encuentro. Pasando al siguiente encuentro en el que se enfrentan los Miami Marlins contra los White Sox. El equipo de White Sox mandan a Cheney Smith, que nos ha enfrentado contra todo el equipo de line-up de Miami. En su última salida tuvo una efectividad de 16,20, permitió 3 hits, 3 carreras limpias, 2 bases con bolas y permitió nomás 3 ponches contra Milwaukee. Tiene un promedio de 4,83 ponches. En el 2025 tuvo una efectividad de 3,81 y tuvo 145 ponches. En sus salidas, en todas sus salidas, tiene 73% en el que permite 0 o 2 más carreras, 27%, 3 o más carreras. En su última aparición contra el equipo de Miami, no permitió ni una sola carrera. Pasando por parte del equipo de Miami, que mandan a Sandy Alcántara, su mejor pitcher, que no se ha medido contra todo el equipo de White Sox. Tuvo, o en su última salida, permitió 0 carreras, permitió 4 hits, 0, como les comento, 0 carreras limpias, 2 bases con bolas y 5 ponches contra Colorado. En 2025 no fue su mejor año, 5,36 de efectividad, 142 ponches y promedia 5,90 ponches. En sus salidas, el 69% permite 0 o 2 más carreras y el otro 31% 3 o más carreras. En sus últimas 2 apariciones contra Colorado tiene una efectividad de 3,55 y en su última aparición se emitió 4 carreras. Ese es su partido, gente, que les recomiendo no apostar. Por si me tuviera que derivar contra un equipo, pues vámonos con White Sox, Moneyline, handicap más 1,5 y over de 7 carreras. Como les digo, gente, este partido ni lo tienten. Pasando con el siguiente encuentro entre los Mets contra los Cardenales, en el que la serie va empatada 1-1. Su último partido lo terminaron ganando los Cardenales. El equipo actual de los Mets mandan a Freddy Peralta, que no se ha medido contra todo el line-up de los Cardenales. En su última salida tuvo una efectividad de 7,20, permitió 6 hits, 4 carreras limpias, 0 base con bolas y tuvo 7 ponches contra el equipo de Pittsburgh. En el 2025 tuvo una efectividad de 2,70,
204 ponches y por salida tiene una efectividad de 73% de donde permite 0 o 2 más carreras, el 27% 3 o más carreras. En casa tiene una efectividad de 1,77 y en visita 3,71. Ojo con esta estadística, el equipo de los Mets van de visita. En sus últimas 20 apariciones contra el equipo de los Cardenales, una efectividad de 4,67 y en su último juego contra ellos permitió nomás una sola carrera. El equipo de los Cardenales mandan a Liberatore, que en su última salida tuvo una efectividad de 1,80, 7 hits, una carrera limpia, 2 bases con bolas y 2 ponches contra el equipo de los Raids. En los 25 tuvo una efectividad de 4,21, 122 ponches y promedia 3,55 ponches. Es un jugador que en casa tiene una efectividad de 3,93 y de visita 4,50. Es una estadística que le favorece. El 52% de sus salidas sí permite 0 o 2 más carreras y el otro 48% permite 3 o más carreras. Vámonos con el Moneyline Cardenales, Handicap Cardenales, y este partido va a ser de under de 8 carreras, porque el equipo de los Cardenales es un equipo, siempre lo voy a decir, es un equipo irregular, pero que ha sabido competir contra la mayoría de equipos que se han enfrentado actualmente, y los Mets es un equipo que tiene un grandioso line-up, pero no se ha visto nada, no han ofrecido nada, no se les ha visto, pues sí, nada a este equipo. Pasando con el siguiente encuentro en el que se enfrentan Milwaukee contra los Tampa Bay Rays. Es una serie que va empatada 1-1. El último enfrentamiento lo ganó Milwaukee. Actualmente el equipo de Tampa Bay Rays va a mandar a Reeve Rasmussen, que no se ha medido contra todo el equipo, el line-up de Milwaukee. En su última salida tuvo una efectividad de 1,80, 4 hits, una carrera limpia, 0 base con bolas y 2 strikeouts. En el 2025 tuvo una efectividad de 2,76, 127 ponches y promedia 4,19 ponches. En sus salidas, el 69% permite 0 o 2 más carreras y el otro 31% 3 o más carreras. En su última aparición contra Milwaukee permitió 3 carreras. Por parte del lado de Milwaukee mandan a Misiorowski, que en su última salida tuvo una efectividad de 1,80, 2 hits, una carrera limpia, 3 bases con bolas y 11 ponches. En los 2025 tuvo una efectividad de 4,76, 87 ponches, promedia 7,8 ponches con estadística. Pero algo malo, tiende a ser muy permisivo con las bases con bolas. Tuvo una efectividad de 78% en sus salidas, donde permite 0 o 2 más carreras y 22% 3 o más carreras. Ese es su partido, gente, en el que los Tampa Bay Rays se han visto muy bien, la verdad, en el tema ofensivo, y en el bullpen siempre se ha caracterizado por ser un buen equipo en el tema de los pitchers abridores en el bullpen, pero se les ha visto bien y ya han competido la mayoría, nomás que les hace falta cerrar los partidos de forma adecuada. Empiezan bien, y regulan, terminan y se van para abajo en picada. Veremos cómo se determina dando este partido en el que nos vamos con los Rays y Moneyline, Handicap Rates, y este partido va a ser de altas. Pasando con el siguiente encuentro entre Houston contra los Red Sox, es una serie en la que dominio total de lo que es este equipo de Houston. El equipo de los Red Sox van a mandar a Rochet, su mejor pitcher, en el que el equipo line-up actual de Houston lo batea demasiado. Ojo con esa estadística. En su última salida, Rochet no permitió ni una sola carrera, 3 hits, 0 carreras limpias, 2 bases con bolas y 8 ponches contra Cincinnati. En los 25 tuvo una efectividad de 2,59, 255 ponches y promedia 6,54 ponches. Es un excelente pitcher Garrett Crochet. En sus últimas 4 apariciones contra el equipo del line-up de Houston, tuvo una efectividad de 6,28 y en sus últimos partidos permitió 5 carreras. El equipo de Houston va a mandar a lo que es a Mike Burrow, que no ha tenido enfrentamientos previos contra el equipo de Boston. En su última salida tuvo una efectividad de 7,94, permitió 9 hits, 5 carreras limpias, 2 bases con bolas y 6 ponches contra el equipo de Los Angeles Angels. En los 25 tuvo una efectividad de 3,94, en el que permitió 97 ponches y promedia 5,71 ponches. En su última aparición contra el equipo de los Red Sox, permitió nomás una carrera y determinando quién va a ganar este partido. Garrett Crochet sufre demasiado daño contra este equipo de Houston y esto va a ser algo que va a terminar este encuentro. Los Houston ganan este partido Moneyline Handicap y este partido va a ser de over. Pasando con el siguiente encuentro en el que es Tigers contra Arizona Diamondbacks, en el que tienen ventaja los
Arizona Diamondbacks, en el que los Tigers van a mandar a Tarik Skubal, su mejor pitcher, el que no permitió ni una sola carrera contra San Diego, permitió nomás 3 hits, 0 carreras limpias, 0 bases con bolas y 6 ponches, promedia 6,83 ponches. En los 25 tuvo una efectividad de 2,21, 241 ponches, excelente estadística. En su última aparición contra los Arizona Diamondbacks no permitió ni una sola carrera. El equipo de Arizona manda a Zach Gallen, que el line-up actual de los Tigers lo batea demasiado. En su última salida permitió una efectividad de 9 de efectividad, 5 hits, 4 carreras limpias, 2 bases con bolas. Y fue contra todo esto contra el equipo de los Dodgers. En los 25 tuvo una efectividad de 4,83, 166 ponches y promedia 6,19 ponches. Tiene una efectividad en sus últimos encuentros contra el equipo de los Tigers de 5,84. Vámonos con el Moneyline Tigers, un equipo que manda a su mejor pitcher, mejor bullpen. Es un equipo muy explosivo, aunque hayan perdido sus encuentros. Siempre lo he dicho, cambio de pitcher, cambio diferente de entorno de juego. Moneyline Tigers, Handicap Tigers, y este partido va a ser de bajas. Pasando al siguiente encuentro entre el equipo de San Francisco contra San Diego. El equipo de San Diego no encuentra el camino todavía y el equipo de San Francisco tarde o temprano iba a enderezarse en lo que es en este encuentro. El equipo de San Francisco manda a Hauser, que tiene un dominio contra el lineup actual de San Diego, en el que tuvo una efectividad de 3,31 en la temporada regular 2025, 92 ponches, promedia 3,96 ponches, y en sus 8 apariciones contra el equipo de San Diego tiene una efectividad de 2. Muy buenas estadísticas, como les comento. Hauser domina al equipo de San Diego. De parte de San Diego mandan a Nick Pivetta contra San Francisco, lo batean. Sufre demasiado daño Nick Pivetta. En su última salida tuvo una efectividad de 18 de efectividad, 7 hits, 6 carreras limpias, 3 bases con bolas, 4 ponches contra el equipo de Detroit. Sufrió demasiado daño. Les digo, no encuentra el camino los San Diego. Ni en bateo, ni en bullpen, ni en pitchers abridores. Están pasando por un camino difícil. En los 25 tuvo una efectividad de 2,87, 140 ponches y promedia 6,53 ponches. En sus últimas 9 apariciones con San Francisco, tuvo una efectividad de 4,34. Vámonos con el Money en San Francisco. Es un equipo en el que se ve, les digo, mucho mejor a comparación de San Diego. Todavía no despierta este equipo. Handicap San Francisco y este partido va a terminar siendo de altas. Pasando con el siguiente encuentro en el que se enfrenta los Yankees contra Seattle. Enfrentamientos. La serie va empatada 1-1, el que el último juego lo termina ganando los Yankees. En este partido van a Cam Schlitter, el pitcher favorito, la verdad, de la rotación de los Yankees. Un pitcher que ha demostrado que debe estar en este equipo y que es un arma fundamental y que pinta para grande este pitcher, que tuvo una efectividad en su último partido en el que no permitió ni una sola carrera, un hit, carrera limpia 0, 0 bases con bolas y 8 ponches, para que se ven dimensionando cómo es este pitcher. En el 2025 tuvo una efectividad de 2,96, 89 ponches y en su última aparición contra el equipo de Seattle permitió 3 carreras. De parte de Seattle van a Kirby, que el equipo de los Yankees no lo batean, dominio total por parte del pitcher de Seattle, en el que en su última carrera tuvo una efectividad de 1,50, 2 hits, una carrera limpia, 2 bases con bolas y 6 ponches contra el equipo de Cleveland. En los 25 tuvo una efectividad de 4,21, 137 ponches y en sus últimas 2 apariciones contra el equipo de los Yankees tiene una efectividad de 1,80. Nos vamos con el Money Line. Seattle es un equipo que poco a poco se ha ido levantando en el tema de bateo y que ya ha estado empezando a hacer daño. En temas de pitcheo, aunque Cam Schlitter es un pitcher muy bueno, es un equipo que no se ha enfrentado y no se midió tanto contra el lineup de Seattle, como les comento. Y el equipo de los Yankees sí. Kirby ya tiene medido a lo que es este equipo. Money Line Seattle, Handicap Seattle, y este partido va a ser alta. Son equipos muy explosivos en el tema del bate. Pasando con el siguiente encuentro entre el equipo de Minnesota Twins contra el equipo de los Kansas City Royals. El equipo de Minnesota mandan a Joe Royan, que llevó en su última salida no permitió ni una sola carrera y permitió un hit,
0 carreras limpias, 2 bases con bolas y 7 ponches contra el equipo de Baltimore. En sus últimas 4 apariciones contra el equipo de Kansas City tiene una efectividad de 3,38. En su última aparición no permitió ni una sola carrera. Joe Ryan es el mejor de la rotación de este equipo. El equipo de Kansas City mandan a Noah Cameron, que tuvo una efectividad en el 2025 de 2,99 y permitió 114 ponches en sus últimas 2 apariciones contra el equipo de los Twins y una efectividad de 0,73. No es un line-up de Minnesota, no lo batean demasiado. Vámonos con el Moneyline Minnesota, Handicap Minnesota, y este partido pinta para ser de bajas de 8,5. Y bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado el video. Den like, suscríbanse, comenten qué les pareció y bye.